Saludos cordiales, la maestra Annie de este lado. Luego de ver el video 01 acerca del uso e interpretación de medidas con el micrómetro, entonces ya están preparados para realizar la siguiente actividad en línea junto con su profesor. Para esta actividad deberá tener cada estudiante a mano los siguientes materiales: su manual del Laboratorio de Física General 1 de la UAS, abierto en el experimento 03, una calculadora, y para la tarea en casa necesitará también el uso de una regla para interactuar con un simulador del tema central de este experimento. Primero iniciaremos recordando cómo calcular los errores aleatorios de medidas directas. Entonces, para esto, cada alumno debe completar la primera columna de la tabla 1 del experimento 3 de su manual, como indica esta tabla. Es decir, en la tabla 1 de su manual va a colocar ya estos valores preestablecidos de la masa de una esfera. Luego de concluir acá la primera columna de la tabla, pues procederá a buscar el valor promedio de las medidas de las masas para luego proceder a determinar las desviaciones y los errores absolutos, relativo y relativo porcentual de las medidas. Vamos a pausar el video para que los alumnos comiencen a realizar sus procedimientos y luego socialicen sus resultados. Bien, entonces ahora van a pasar a socializar sus resultados. Bien, entonces vamos ahora a utilizar un procedimiento para llenar la tabla 2, que consistirá en que el alumno deberá interpretar la medida ofrecida por la imagen de un micrómetro. En este caso, las medidas interpretadas van a utilizarla para completar la tabla 2 del experimento 3 de su manual. Esta actividad consistirá en que se coloca una esfera acá en el instrumento del micrómetro de un simulador. Entonces se van a realizar 4 medidas del diámetro de esta misma esfera. Este procedimiento se asume que ha sido realizado por 4 alumnos distintos. Sin embargo, en cada caso, la medida que arroje la imagen va a corresponder a la del diámetro de esta esfera que vemos en pantalla. Comencemos. En esta imagen, el alumno deberá interpretar cuál ha sido la medida indicada por el micrómetro. Recordar que del video 1 indicamos que el procedimiento genérico debe ser observar cuál sería la última división que no ha sido tapada por el nonio giratorio, luego sumarle la división del nonio que quedó formando la línea horizontal con la de la parte fija, multiplicada por la apreciación del instrumento en la unidad de la escala principal, que en este caso corresponde a milímetros. Pausamos el video. Ok, entonces ahora vamos a socializar los resultados. En este caso vemos que la última división, que no fue tapada por el tambor, corresponde a 24 milímetros, más la división que quedó formando la línea horizontal en el nonio corresponde a la división número 48, multiplicada por la apreciación de este instrumento, que es lo que vale cada división en el nonio, que es 0.01 milímetros. El resultado nos da 24.48 milímetros. Sin embargo, para colocarlo en la tabla 2 debemos convertir esa unidad de milímetros a centímetros. En este caso, para llevar una longitud de milímetro a centímetros, debemos dividir entre 10, lo que correspondería a mover el punto una vez hacia la izquierda, por lo que nuestro resultado es 2.448 centímetros. Entonces ahora deben proceder a colocar como DI en la tabla 2 del manual este resultado en centímetros.
Vamos a pasar ahora a la segunda imagen y pausamos el video para que los alumnos interpreten el resultado. Bien, una vez que hayan socializado el resultado, vamos a confirmarles el valor. En este caso vemos que la última división que no fue tapada por el nonio o la última división que podemos visualizar en la parte fija corresponde al 24, más la división que quedó formando la línea horizontal ahora es el 44 multiplicado por su apreciación. Recordar que el valor lo dividimos entre 10 para llevarlo a la unidad de centímetros. Entonces, en esta unidad deben colocarla como D2 en la tabla 2 del experimento 3 de su manual. Pasamos ahora a la tercera imagen y pausamos el video. Una vez socializado el resultado, vamos a confirmarles el valor. En este caso vemos que la última división que podemos visualizar es una que está acá en la parte no numerada que corresponde a medio milímetro, por lo que sí acá vemos que este es 20, 21, 22, 23, 24, esta debajo sería 24.5 más la división que quedó formando la línea horizontal que corresponde a la división 5 del nonio multiplicada por el valor de cada división en el nonio 0.01. Nos queda un valor de 24.55 milímetros y llevada a centímetro, dividir 2 entre 10 nos da 2.455 centímetros. Entonces, este valor en centímetro lo colocamos en la tabla 2 como de 3. Pasamos a la última imagen de este procedimiento y pausamos el video. Una vez socializado el resultado, vamos a confirmarles el valor. En este caso, la última división que no fue tapada por el nonio giratorio es esta correspondiente a 24.5, más la división que quedó formando la línea recta es la número 15 multiplicada por su valor 0.01 milímetros. Nos da 24.65 milímetros dividido entre 10 para llevarlo a centímetros, 2.465 centímetros, lo cual deben colocar como de 4 en la tabla 2. Teniendo confirmado esos 4 valores en la tabla 2 de los diámetros en centímetros, van a proceder ahora a buscar el promedio de esos diámetros tomando en cuenta los lugares decimales de las medidas para de igual manera representar el resultado del promedio. Una vez que tengan el promedio, calcular las desviaciones de las medidas y luego proceder a hacer el cálculo de los demás errores aleatorios. Vamos a pausar el video. Entonces, ahora los estudiantes van a pasar a socializar su resultado con su profesor. Entonces, vamos ahora a pasar a las medidas indirectas a partir de los diámetros y las masas obtenidas de la esfera inicial. En este caso vamos a calcular el volumen de la esfera, recordando que el volumen de la esfera corresponde a pi por diámetro al cubo sobre 6. Primero recordemos que para buscar el valor del volumen vamos a utilizar solamente el promedio de los diámetros calculado en la parte anterior. Es decir, que en este caso vamos a utilizar es acá el valor promedio que nos dio la sumatoria de los diámetros entre 4. Entonces, con la sustitución de acá el diámetro promedio, vamos a tener el volumen promedio.
A partir de ese volumen vamos a hacer entonces los cálculos de los errores aleatorios, pero en este caso, como estamos utilizando una medida indirecta, recordamos que tenemos que acumular los errores de las medidas directas tomadas en cuenta. Por ejemplo, vamos a primero dar unos minutos para que los estudiantes socialicen cómo realizar este procedimiento para luego confirmarles. En este caso, la otra medida indirecta va a corresponder al cálculo de la densidad de la esfera. La densidad es igual al cociente de la masa y el volumen. Para esta parte se utilizará el promedio de las masas registrada en la tabla 1 y el volumen promedio obtenido en el procedimiento anterior. Una vez calculada la densidad promedio, pues van a proceder al cálculo de los errores de igual manera que lo hicimos en la parte anterior, acumulando en este caso el error aleatorio tanto de la masa como del volumen. Recordar que en el caso de la división o la multiplicación, los errores aleatorios acumulados, en este caso va a corresponder al error relativo, buscar el error relativo de la masa más el error relativo del volumen. Finalmente, ya pueden expresar el margen de seguridad que va a corresponder al promedio de la densidad obtenida más o menos el error absoluto promedio de la densidad. De igual manera, la medida y la precisión va a corresponder a la densidad promedio más o menos el error relativo porcentual de la densidad. En este caso, la esfera que se ha utilizado consiste en un material de madera, por lo que la densidad obtenida tuvo que estar en un margen de aproximadamente 0.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Pueden confirmar acá si el valor de la densidad, tomando en cuenta su precisión y su margen de seguridad, corresponde a este valor aproximado del material de la esfera utilizada. Entonces vamos ahora a explicar qué deben hacer como tarea de la semana para que ustedes mismos practiquen utilizando la simulación de un micrómetro. En la asignación se les coloca el enlace para acceder al simulador. Pueden darle clic o si no colocarlo en su navegador para acceder al mismo. Recordar que no siempre les aparece en la primera parte, sino que deberán descender hasta donde aparece acá el micrómetro moviéndose. Entonces vamos a darle clic y acá ya lo tenemos en pantalla. Procedemos a primero interactuar con él. Vemos que al deslizarnos a la derecha o hacia la izquierda, vemos que acá estamos haciendo girar el nonio. En este caso, nosotros lo estamos posicionando donde queremos. Sin embargo, si por ejemplo queremos llevar una de estas divisiones del nonio a que forme una línea horizontal, en lugar de girar acá en la imagen pequeña, nos vamos acá a la imagen agrandada y damos, ahora en este caso desplazamos hacia abajo o hacia arriba hasta que llevemos a una división del nonio, formar una horizontal con esta de la parte fija. Entonces, la tarea consiste en que cada uno de los grupos primero del simulador va a calcular cuál sería la apreciación del nonio en milímetros. Luego procederá cada integrante del grupo a seleccionar una moneda de 5 pesos desde su casa. En este caso, todos los estudiantes van a seleccionar una moneda de 5 pesos, es decir, cada integrante de cada grupo va a utilizar la misma moneda de 5 pesos, puesto que con las demás monedas no se puede realizar el procedimiento ya que excede la capacidad del micrómetro utilizado.
Entonces, antes de iniciar con el procedimiento de la medición a partir de su moneda, primero tiene que asegurarse que las medidas realizadas estén utilizando el simulador con las dimensiones correctas. Para eso va a utilizar una regla desde su casa, la cual pondrá enfrente de su pantalla y confirmará que la regla corresponde a la misma medición de la dimensión del simulador. Es decir, en este caso, van a tomar una regla con la pantalla de su computador presentando la simulación del micrómetro. Entonces, va a graduar el tamaño de su pantalla con el simulador hasta que observe que donde corresponde a 10 milímetros, recordemos que para llevar de milímetro a centímetros dividimos entre 10, entonces en este caso 10 milímetros llevado a centímetros sería 10 entre 10, que es igual a 1. Entonces, acá donde indica el simulador 10 milímetros, tiene que tener la misma longitud que donde su regla dice 1 centímetro. Si vemos que no coincide 10 milímetros acá del micrómetro pequeño, acá esta imagen está agrandada de lo que muestra acá, así que nuestra referencia va a ser la imagen completa del micrómetro acá pequeño. Entonces, si aún no coincide donde el micrómetro dice 10 con el 1 centímetro de la regla, todavía entonces vamos a disminuir o aumentar el tamaño de la ventana de nuestra computadora hasta que sí veamos que coinciden ambas longitudes. Una vez que tengamos confirmada el tamaño real del simulador, entonces procedemos a colocar nuestra moneda frente a nuestra pantalla. De esta manera, entonces, procedemos a medir el diámetro de la moneda. En primer lugar, tenemos que primero asegurarnos que hemos movido las barras del micrómetro hasta ajustarla con el diámetro de nuestra moneda, es decir, hasta que el espacio entre las barras coincida con el diámetro de nuestra moneda, como podemos observar en esta imagen. Entonces, una vez que tengamos ajustada el diámetro de la moneda, pues vamos a proceder a interpretar la medida registrada por el simulador. Cada estudiante va a realizar ese mismo procedimiento del diámetro de su moneda y la colocará desarrollada como hemos interpretado hasta ahora las medidas, tomando en cuenta la última división que no fue tapada por el nonio, más la división del nonio que forma la línea recta con la escala principal multiplicada por la apreciación, que sería la división de cada una del nonio. Entonces, una vez tengan desarrolladas las 5 medidas, pues el resultado lo van a llevar a centímetros, dividiéndolo entre 10 para completar la primera columna de esta tabla 1. Luego van a proceder a buscar el valor promedio para buscar las desviaciones y los demás errores del diámetro de su moneda. El siguiente paso es que ahora van a medir el espesor de su moneda de 5 pesos. En este caso van a colocar la moneda en esta posición y van a hacer el mismo procedimiento que consiste en colocar la moneda en esa forma frente a su pantalla con el simulador en el tamaño correcto y van a proceder a desplazar el nonio hasta que el espacio entre las barras coincida con el espesor o la altura de su moneda. Pasarán a interpretar la medida arrojada por el micrómetro de la siguiente manera. Recuerden que no consiste en colocar lo que diga el simulador, sino que tiene que desarrollar paso a paso cómo interpretó su medida. Una vez obtenidas las 5 medidas de la altura por cada integrante del grupo, procederán a llenar la primera columna de esta tabla 2 para proceder a buscar el promedio, las desviaciones y los errores aleatorios de la altura de su moneda. Con estos valores expresará el margen de seguridad y la precisión del diámetro y la altura obtenidos. Entonces,
también con esos valores van a determinar cuál es la calidad de la medida del diámetro y el espesor desde el punto de vista de los errores aleatorios. En este caso, tomará en cuenta que su medida fue satisfactoria si el error relativo porcentual fue menor o igual a 1%. De ser igual, mayor a 1 o menor a 2, entonces estaría en una medida aceptable. En este caso, tomaremos como no aceptable cuando ya sobrepasa 10% y como no satisfactoria en caso de exceder el 2%. Entonces ahora vamos a proceder a las medidas indirectas de su moneda. Recordemos que la moneda es un cilindro con un espesor o altura pequeña, por lo que debemos utilizar la fórmula del volumen que corresponde a pi diámetro cuadrado por altura sobre 4. Entonces van a proceder a sustituir en esta ecuación el promedio del diámetro obtenido y el promedio de la altura obtenida. Una vez que tengan ya el volumen, recordar que ahora como estamos aplicando una ecuación y esta ser entonces una medida indirecta, pues debemos tomar en cuenta la acumulación de los errores explicado en el experimento 2 anterior. En este caso tienen que tomar en cuenta que el pi y el 4 son constantes, sin embargo, el diámetro acá está al cuadrado y recordar la acumulación del error aleatorio de la potencia que corresponde a multiplicar el exponente por el error de esta medida. De igual manera, tomar en cuenta que luego se multiplica por la altura. Entonces procederá a buscar el error porcentual multiplicando el error relativo por 100% y luego proceder al cálculo del error absoluto y el margen y la seguridad de su medida. Entonces, de esta manera habrán finalizado.